Gracias otra vez, Cristian. Y bueno, pues yo creo que se ha ido comentando en las charlas, pero hemos hablado de los factores que pueden alterar la microbiota y sobre todo factores negativos como el empleo de antibióticos, y vamos a intentar modularla. Estas son varias definiciones que tenemos. Una de ellas es qué son los probióticos. Los probióticos, lo han comentado antes, son microorganismos vivos, siempre son vivos. No sé si aquí habrá en Argentina, pero en España hay preparados comerciales de probióticos muertos. Serán microorganismos muertos, pero nunca se pueden llamar probióticos. Probiótico siempre es vivo, que cumplen un beneficio para la salud cuando se administran en condiciones adecuadas. Eso hay que diferenciarlo del término prebiótico, que son ingredientes nutricionales que lo que hacen normalmente es aumentar esos probióticos. El ejemplo más característico, lo hemos comentado antes, son los oligosacáridos de la leche materna que actúan como prebiótico, aumentando las bifidobacterias que hay en el intestino del bebé. Cuando los dos preparados están juntos, probióticos y prebióticos en un mismo producto, hablamos del término simbiótico. Luego se han añadido nuevos términos como por ejemplo el de posbióticos, que realmente son los metabolitos que pueden producir los probióticos y que teóricamente tienen efectos beneficiosos también para la salud. Y un término nuevo que está acuñado por Dinan, que seguramente hablaremos esta tarde cuando nos referamos al autismo, son los psicobióticos, que son aquellos probióticos que tienen una acción sobre la salud mental, en principio. Todos estos términos, aunque parezcan que se saben de toda la vida, realmente están avalados por un grupo de trabajo de la Organización Mundial de la Salud y de la FAO en el año 2001 y se han ido corroborando pues, diferentes sociedades científicas como la ISAP, que es la Sociedad Internacional de Probióticos y Prebióticos. Pero ¿desde cuándo conocemos los probióticos? Pues en principio, veis ahí, es Elia Mednikov, que obtuvo el premio Nobel hace ya más de un siglo, no porque descubriera los probióticos, sino porque descubrió la fagocitosis, pero él se fijó que había poblaciones de los Balcanes que envejecían mucho y él lo atribuyó a que tomaban muchísimo yogur, leches fermentadas, y atribuyó a las bacterias lácticas del yogur que envejecieran. La verdad es que fue un predictor de eso, pero desde entonces se conocen. Y de hecho, los primeros yogures y probióticos no se vendían en los supermercados como hacen ahora, sino que se vendían directamente al farmacéutico. Esto era siempre antes de la era de los antibióticos y sobre todo las infecciones gastrointestinales se curaban y se trataban con el empleo de yogures que nos daba el farmacéutico. Luego llegó la gran era de los antibióticos y los probióticos pasaron a estar un poco en desuso hasta que se han ido recuperando en los últimos meses. En los últimos años. ¿Pero todos los preparados probióticos son eficaces? Pues evidentemente no. Esto es una de las 8 diapositivas que pone el doctor que me he referido antes, Juan Miguel Rodríguez, que es un friki de buscar por internet, y si repasáis pues veréis cosas tan raras como un probiótico para cada día de la semana, un probiótico aftershave. Esto realmente no tiene nada que ver con un preparado comercial y normal que debe tener. Y esto además crea mucho confusión, escepticismo, no solamente en los profesionales sanitarios, en los médicos y en los farmacéuticos, sino también en la población general, e incluso aparecen temas en revistas de alto impacto científicas que dicen, pues lo que comentábamos al principio, que qué es esto de los probióticos, si realmente es ciencia o realmente es moda. Y entonces un producto para que pueda ser considerado probiótico tiene que cumplir una serie de requisitos. Primero tienen que ser seguros para la persona que los tome, no solamente estar vivos, sino llegar vivos al intestino, que es donde va a ejercer la acción, tener unas cantidades adecuadas, ser estable y tener sobre todo una cosa muy importante que es evidencia científica. Tener ensayos clínicos contrastados detrás que digan que ese preparado es eficaz con la patología que se supone que va a tener su efecto. Y una cosa que es muy importante es que no se agote la batería, en principio. Una cosa muy importante es que se trate de una cepa específica, en principio. Veis ahí
que cuando hablamos, por ejemplo, del Lactobacillus, hablamos del género, de la especie, pero también de la cepa. Cuando nos presentan preparados científicos que hablan, por ejemplo, de los 250 trabajos que tiene con ensayos clínicos el Lactobacillus ramosus, es la cepa GG. No todos los Lactobacillus ramosus pues valen para lo que hay. Y aún así no existe el probiótico ideal para todo. Habrá una cepa o conjunto de cepas que sean eficaces para, por ejemplo, el cólico del lactante o para la diarrea asociada a antibióticos, pero no valgan para otro tipo de patología. Y esto hizo llegar que el mismo grupo de trabajo de la Organización Mundial de la Salud y de la FAO, un año después de reunirse, marcara unas directrices para evaluar el consumo de probióticos. Y como veis ahí, siguen las mismas directrices que sigue un medicamento, aunque la mayoría, por lo menos en España, sean considerados y sean complementos nutricionales, pasan por los mismos ensayos clínicos en fase 1, fase 2 y fase 3 en humanos y de eficacia y de seguridad que debería seguir un medicamento para ser eficaz. Y esto hace que en un paper que ha salido, estaba yo ya la semana pasada en Argentina, me ha enviado un residente de la ESGAN, pues corrobora y se queja un poco de que muchas veces las casas comerciales no hagan ensayos clínicos realmente eficaces para ello. Pero ¿tienen evidencia científica el empleo de probióticos en la práctica clínica? He puesto pediátrica, pero en general. Pues sí. Cuando hay una cepa o grupos de cepa o un simbiótico o prebiótico que esté comercializado, que tiene ensayos clínicos contrastados, es cuando aparecen en las guías de práctica clínica. Esta es la guía de práctica clínica que veis de la Organización Mundial de Gastroenterología, que es muy reciente, es de febrero de 2017 y que coordina el doctor Francisco Warner, que tiene una serie de indicaciones, en este caso, como veis ahí, de pediatría, que dicen que hay unas cepas con un nivel de evidencia que son, por ejemplo, eficaces para tratar la diarrea aguda. Y otra cepa, como puede ser esta cepa de Lactobacillus reuteri, que es eficaz para tratar y prevenir el cólico del lactante. Y hay una serie de indicaciones en adultos para lo mismo, tratamiento de la diarrea aguda, la intolerancia a la lactosa, los brotes de colitis ulcerosa o, por ejemplo, el síndrome de intestino irritable. Y son cepas que tienen ensayos clínicos detrás con un nivel de evidencia en función de los ensayos clínicos que tengan detrás. Esto simplemente es para hacer un poquito de publicidad. El doctor Warner y yo coordinamos una página que yo creo que va a coordinar también el doctor Bustos, que vendrá a hablar esta tarde, que se llama elprobiótico.com, y una de las cosas que hacemos son cursos con acreditación y ahora mismo hay uno sobre evidencia científica y guías de práctica clínica, pero para los que estén interesados pues pueden hacerlo. Aún así, aunque la mayoría de los probióticos, la mayoría de las indicaciones que tiene, que veis ahí, están relacionados con la patología gastrointestinal e incluso con la diarrea. Es donde más eficacia clínica tiene. Y de hecho, es en la diarrea aguda de la comunidad en pediatría, sobre todo por rotavirus, donde tiene mayor evidencia clínica. Y por eso aparecen en las principales guías de práctica clínica. Aparece en la de la Academia Americana de Pediatría, en la de la Organización Mundial de Gastroenterología que hemos comentado, en la de la ESGAN, que es la Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica, y en la Iberoamericana de Pediatría. Así, por ejemplo, el grupo de trabajo de la ESGAN dice que para tratar la diarrea aguda hay ciertas cepas que son eficaces para tratarlo y por eso recomienda su uso. Y la guía iberoamericana de pediatría también comenta que hay ciertas cepas que disminuyen la duración y la consistencia de las deposiciones para tratar la diarrea infantil. Otra de las patologías que ya ha hablado el doctor Aldo antes es la diarrea asociada a antibióticos. Desde el niño pequeñito al anciano, aproximadamente entre el 30 y el 40% de las personas que toman antibióticos sufren como efecto secundario una diarrea. Y el empleo de probióticos, si es verdad que hay cepas que son más eficaces unas que otras, hace que haya una evidencia científica que sugiere que cuando se toman antibióticos, los probióticos tengan un efecto protector para ello. Miren, esto es un estudio ya muy antiguo hecho por Van der Hoef, publicado en el Journal of Pediatrics de 1999.
aunque estoy un poco de lado, son niños ingresados por neumonía en el hospital. A unos se les dio una cepa con Lactobacillus GG y solamente el 8% sufrió diarrea asociada a antibióticos. En cambio, los que se les dio placebo, de los niños ingresados por neumonía, un 30% sufría diarrea asociada a antibióticos. O sea, frente a placebo, esta cepa era eficaz y prevenía la diarrea asociada a antibióticos. Son eficaces en otras patologías como los trastornos funcionales digestivos, que hablarán luego más tarde. Esto es una mezcla de probióticos VSL3, y veis que frente a placebo, a partir de la primera semana, aquellos pacientes que toman la mezcla de probióticos, los síntomas intestinales tipo dolor y distensión abdominal son menores que aquellos que toman solamente el placebo. Y uno de los trastornos funcionales digestivos más frecuentes en los niños pequeñitos es el cólico del lactante. Esto es un trabajo de Carolina de Werth, que se ha convertido en un clásico, que lo único que dice es que aquellos niños con cólicos, independientemente de que tomen leche materna o leche artificial, tienen una microbiota diferente a aquellos niños lactantes que no tienen cólicos. Y hay unos niveles menores, en principio, de las bacterias que podíamos llamar buenas, que antes comentábamos que son los lactobacilos y bifidobacterias, y en cambio aquellas bacterias que teóricamente se asocian con el llanto, como son las proteobacterias, pues están aumentadas. Y eso hace que se empiecen a emplear probióticos para prevenir el cólico del lactante. Esto es una revisión que hicimos hace 2 años, y quizás la cepa que más eficacia tiene sea la del Lactobacillus reuteri, que veis que a partir de la segunda semana, aquellos pacientes frente a placebo que lo toman tienen menores horas de llanto, y parece que previene el cólico del lactante. Pasamos de patologías que teóricamente son más banales a otras que teóricamente son más graves, como es, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria intestinal. Estos son niños que tienen, que se utiliza el probiótico, en este caso la mezcla VSL3, para el tratamiento del mantenimiento de la remisión. Y no solamente frente a placebo, aquellos pacientes que habían tomado la mezcla de probióticos tenían menor incidencia, menores brotes, sino que cuando se les hacía endoscopias, colonoscopias, se les veía tanto macroscópicamente como microscópicamente en la anatomía patológica que ese colon estaba mejor en aquellos pacientes que habían tomado la mezcla de probióticos, o sea que parecía eficaz. Y esta diapositiva se la pongo para ver que, por ejemplo, en tratamientos comparado con la patología convencional, con tratamientos convencionales como puede ser el tratamiento con mesalazina, del tratamiento de remisión de la colitis ulcerosa, veis que en este caso es una cepa de Escherichia coli, Nisle 1917, a lo largo de los meses es exactamente igual de eficaz que el tratamiento convencional con mesalazina. ¿Qué es lo que ocurre? Veis aquí que hay 400 días. Yo me imagino que en Argentina será similar a España, son tratamientos que no están financiados, son muy caros y entonces pues es mucho más costoso para un paciente tener que tratarse un tratamiento teóricamente más natural con probióticos que el convencional que les paga la Seguridad Social en este caso con mesalazina. Son eficaces también para prevenir el estreñimiento. Este es un estudio en mujeres chinas. Es un preparado comercial que lleva Bifidobacterium lactis. A partir de la primera semana, las consistencias de las chinas que toman el preparado comercial es menor y tienen menor tendencia al estreñimiento. Y esto os lo pongo a nivel de investigación porque evidentemente hoy por hoy el tratamiento de la enfermedad celíaca es la dieta sin gluten, pero es un estudio que se hizo también en España, en Valencia, y se vio previo a la primera biopsia que aquellos pacientes en los que no se les había retirado el gluten, la microbiota intestinal era diferente que aquellos, antes de retirar el gluten, que aquellos pacientes que no eran celíacos. Pueden prevenir las infecciones. Esto es un estudio hecho en lactantes en la Universidad de Granada, en España. En lactantes entre 6 y 12 meses de edad se les dio una fórmula láctea comparado con la misma fórmula láctea en la que se les añadía una cepa de Lactobacillus fermentum, y a los 2 años se vio el número de infecciones tanto gastrointestinales como respiratorias que habían tenido anteriormente, y se comprobó que aquellos pacientes que habían tomado la fórmula láctea con el probiótico habían tenido menor incidencia de infecciones
que aquellos pacientes que solo habían tomado la fórmula con placebo. Y esto es para ver, como hablábamos antes de la microbiota respiratoria, que, por ejemplo, en unas enfermedades tan alejadas, teóricamente, como es la microbiota, como es la bronquiolitis, veis que la microbiota fecal de los niños con bronquiolitis es diferente que aquellos pacientes que no tienen bronquiolitis, ¿no? Se extiende también, lo comentamos antes, por ejemplo, en la patología genital femenina, el empleo del lactobacillus hace que se prevengan muchas enfermedades de tipos recurrentes, como pueden ser las cándidas. Y esto es una patología, las mastitis agudas no son la mastitis aguda donde la mujer tiene 40 de fiebre con el pecho muy inflamado, sino simplemente notan dolor al dar de mamar y hace que en un porcentaje muy alto tengan que abandonar la lactancia materna. Y lo pongo para que vean, porque es un estudio donde se comparan 2 cepas probióticas frente al antibiótico y veis que a lo largo de 3 semanas, aquellos pacientes que tomaban las cepas probióticas, el dolor había disminuido, cosa que no ocurría con el antibiótico. Y de hecho, este preparado ya está comercializado en España y lo utilizan mucho las matronas para promocionar la lactancia materna. Puede tener también relación, por ejemplo, con las vacunas. Este es un producto lácteo fermentado que se utilizó en 222 ancianos que se les había vacunado de la gripe y comparado con el placebo, no solamente los anticuerpos frente al virus de la gripe B eran mayores, sino a lo largo de las semanas la seroconversión parece que se mantenía más, también tenía relación. Y esto lo han comentado antes, lo hemos dicho, que muchas fórmulas lácteas infantiles tienen probióticos y prebióticos, aunque parece ser que la ESGAN, como no hay todavía ensayos clínicos contrastados suficientes, pues no los recomienda de una manera rutinaria, ¿no? Pero posiblemente la suplementación con fórmulas lácteas debe ser recomendable, aunque sí es verdad que hay necesidad de más estudios que comprueben qué cepas, tiempo y dosis son necesarias para emplearlas en las fórmulas lácteas infantiles. Y en la diapositiva que les ponía de las últimas indicaciones en adultos de la Organización Mundial de Gastroenterología, no sé si fijaron que abajo veía que por primera vez aparecía el empleo de probióticos en población sana. Y de hecho hay estudios y hay poblaciones susceptibles, como por ejemplo los niños que acuden a las guarderías durante el primer año de vida, o como comentábamos antes, aquellos pacientes ancianos que viven en residencias, donde a lo mejor el empleo de probióticos pues, podía ser beneficioso para ellos para aumentar la diversidad microbiana, en principio. Sobre la seguridad, hemos hablado de empleo, vamos a hablar de abusos. Parece ser que sí se pueden emplear en el embarazo y la lactancia. Es un estudio del grupo de Erika y Solauri allí en Finlandia, ya de hace muchos años. Se empleó una cepa probiótica en embarazadas y los primeros meses después del embarazo durante la lactancia. Eran madres que tenían antecedentes de hijos con dermatitis atópica. Y en estudios posteriores, a lo largo de los años se vio que aquellos pacientes que habían tomado la cepa probiótica, pues la incidencia de dermatitis atópica, como veis aquí, es mucho menor que en los pacientes que solamente habían tomado el placebo. Y quizás una de las patologías donde sea un paradigma el empleo de probióticos, porque daba miedo, por así decirlo, emplearlo, por ser pacientes con una importante inmadurez inmunológica, sea para prevenir la enterocolitis necrotizante. Ya sabéis que es una enfermedad con un alto índice de mortalidad y desde que se emplean en las unidades de cuidados intensivos neonatales, esta incidencia de enterocolitis necrotizante y por consiguiente la mortalidad ha disminuido de una manera drástica y se empiezan a utilizar en muchos países occidentales ya. ¿Son seguros los probióticos? Esto es un metaanálisis que se hizo hace unos años, donde se vio que aquellos pacientes frente al placebo que utilizaban cepas probióticas, no solamente en prematuros, sino en niños por debajo de los 2 años, no tenían el mismo número no tenían efectos secundarios y no tenían reacciones adversas exactamente que la población que se había utilizado el placebo. Parece que son seguros utilizarlo. Y esta diapositiva es porque hace unos años hubo un bulo
que comentaban que el consumo continuado de probióticos en los niños podría inducir a la obesidad. Estaba hecho por un microbiólogo famoso y publicado en una revista de alto impacto como es Nature. Rápidamente las sociedades científicas desmontaron el bulo y no solamente vieron que no producía obesidad en la infancia, sino que parece ser que una de las patogenias para prevenir la obesidad pueda ser el empleo de probióticos. Hemos hablado de probióticos, nos hemos dejado los probióticos un poquito al margen. Siempre se les había dado un papel importante a nivel de patología gastrointestinal, como era el estreñimiento y la diarrea, y se ha visto, y de hecho las mayores investigaciones ahora es que podían intervenir para prevenir enfermedades como el cáncer, la enfermedad cardiovascular, la diabetes, la osteoporosis. Hay mucho estudiado sobre el tema. Y futuras aplicaciones que puedan tener los probióticos, pues hemos hablado aquí de vacunas, de obesidad, de enfermedades infecciosas, de patología gastrointestinal. También se puede utilizar en patología odontológica. Veremos esta tarde el autismo, en el Alzheimer, enfermedad celíaca, las alergias, el cáncer, patología de la mujer. Realmente se abre un mundo importante sobre el posible empleo de probióticos en un futuro. Concluir que probióticos y prebióticos pueden jugar un papel importante en las enfermedades en las que se altere el equilibrio de la microbiota. Hay que tener en cuenta que tanto eficacia como seguridad vienen de la mano según el tipo de cepa o cepas empleadas, la dosis y la duración del tratamiento, y es verdad que se necesitan ensayos clínicos contrastados en muchas de las patologías. Quizás como reflexión final, es verdad que no deberíamos mandar probióticos de una manera rutinaria pues para adelgazar, me parece que es absurdo, pero hay patologías como la diarrea asociada a los antibióticos, donde quizás médicos y farmacéuticos lo empleemos menos de lo que deberíamos hacer, sobre todo con la alta evidencia científica que tienen. Simplemente para decir dónde podemos sacar información de probióticos, os enlazo a la página de nuestra sociedad, que es la Sociedad Española de Probióticos y Prebióticos. Es una sociedad multidisciplinar, somos más de 900 socios, no solamente hay médicos, hay también farmacéuticos, veterinarios, enfermeros, matronas, microbiólogos, investigadores básicos. Hacemos documentos de consenso, os he presentado antes el de prebióticos, tenemos uno de probióticos. Hicimos un libro que yo creo que se ha distribuido yo también en Argentina, general que hicimos entre investigadores básicos y clínicos. Colaboramos con otras sociedades científicas, acabamos de publicar un documento de consenso con la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, que también están muy interesados en el tema. Yo creo que hay que repasar, los que no conozcáis, la página de la Organización Mundial de Gastroenterología, donde vienen las indicaciones que os he comentado antes. Hemos hablado antes de una página española del probiótico.com, pero los que queráis profundizar más en el tema tenéis el Gut Microbiota for Health, que también yo creo que es muy interesante. Y simplemente volveros a daros las gracias y emplazaros para el próximo workshop de la sociedad, que será el año que viene, 16-17 de febrero en Zaragoza, en España. Y nada, os invitamos formalmente a que podáis asistir allí y participar de este mundo apasionante que es la microbiota y los probióticos.